Una sociedad alcanza su verdadera grandeza cuando las personas mayores plantan árboles sabiendo que jamás descansarán bajo su sombra. Este antiguo proverbio griego, nacido mucho antes de que existieran las economías modernas o incluso la economía como disciplina, sigue siendo tan válido hoy como lo fue hace miles de años. Sin embargo, la pregunta incómoda es si realmente vivimos de acuerdo con esa idea. Por primera vez desde la Revolución Industrial, las generaciones que vienen detrás no están logrando, de forma sistemática, ser más ricas que las precedieron. A lo largo de la historia, han existido excepciones y crisis puntuales, pero en términos generales, en la mayoría de las economías desarrolladas, se asumía como un hecho casi natural que los hijos vivirían mejor que sus padres. Hoy esa expectativa se ha roto, y lo máximo a lo que aspiran muchos jóvenes profesionales es a reproducir el nivel de vida que sus padres ya alcanzaron décadas atrás. Conseguir empleos estables, acceder a una vivienda cómoda, formar una familia o ahorrar para la jubilación se ha vuelto cada vez más difícil, y todo esto ocurre en un mundo que, paradójicamente, es mucho más rico que en cualquier otro momento del siglo XX, cuando la generación del baby boom estaba construyendo las fortunas que hoy parecen inalcanzables. Esto plantea una contradicción profunda. ¿Cómo es posible que una economía global más rica esté produciendo generaciones relativamente más pobres? ¿Existe una causa estructural detrás de este fenómeno? Y si la hay, ¿es posible revertirla o debemos asumir que a partir de ahora, cada generación vivirá peor que la anterior? Incluso cabe preguntarse si esto realmente importa, considerando que, al final, las personas mueren y su riqueza termina siendo heredada por otros. Para empezar a entender este problema, conviene hacerse una pregunta aparentemente simple. ¿Es mejor nacer en una generación numerosa, con muchas personas de la misma edad, o en una generación pequeña con poca competencia? La teoría económica tradicional sugiere que pertenecer a un grupo reducido es ventajoso, ya que implica menos competencia por empleos, viviendas, cupos educativos, programas sociales e incluso recursos naturales. Sin embargo, este razonamiento no encaja del todo con la experiencia de los baby boomers, quienes, a pesar de formar parte del mayor crecimiento poblacional de la historia, lograron acumular una enorme riqueza colectiva. El demógrafo y político británico David Willetts propone una explicación distinta. En las democracias, pertenecer a una generación numerosa puede ser una ventaja, no una desventaja, porque otorga mayor poder de voto y una influencia significativa tanto en las políticas públicas como en los mercados. Cuando los baby boomers eran jóvenes, apoyaron políticas que los beneficiaban directamente, como educación superior gratuita o de bajo costo, sistemas de apoyo familiar y un estado de bienestar sólido. Más adelante, cuando alcanzaron el punto más alto de sus carreras, su comportamiento electoral volvió a cambiar, favoreciendo impuestos más bajos, menor regulación empresarial, protección de la industria local frente a la competencia internacional y normativas urbanísticas que protegieran el valor de sus viviendas. Este impulso hacia los suburbios y la construcción de viviendas unifamiliares limitó la oferta habitacional en zonas deseables, encareciendo progresivamente el suelo y transformando la vivienda en un activo de inversión más que en un simple lugar para vivir. En la década de 1950, una casa era, en gran medida, un bien de consumo. Gran parte de su valor estaba en el costo de construcción y no era extraño que un automóvil familiar costara más que la vivienda. Medio siglo después, la situación se invirtió por completo y las casas pasaron a ser instrumentos financieros. Ya en la vejez, esta misma generación comenzó a votar a favor de pensiones más generosas, sistemas de salud robustos y la eliminación de impuestos al patrimonio, incluso cuando estas decisiones debilitaban los mismos mecanismos que los habían ayudado en su juventud. Aunque el trabajo de Willetts se centra en el Reino Unido, patrones similares pueden observarse en muchas economías avanzadas, como Australia, donde elecciones recientes se definieron en gran medida por propuestas relacionadas con la tributación de los fondos de jubilación, favoreciendo claramente a los votantes de mayor edad. Uno de los mayores legados de esta dinámica es la brecha habitacional.
Más allá de que los baby boomers compraron viviendas cuando eran más baratas, la verdadera ventaja estuvo en que eran una generación numerosa en un mundo mucho más pequeño, con menos competencia en prácticamente todos los ámbitos. En los años 50 y 60, la población mundial era apenas un tercio de la actual, y el mercado laboral era aún más reducido debido a la baja participación femenina. Esto fortalecía el poder de negociación de los trabajadores, mientras que los costos del hogar se mantenían bajos gracias a una división del trabajo doméstico que hoy prácticamente ha desaparecido. Como resultado, muchas familias podían pagar su casa con 1 o 2 años de ingresos, algo impensable en la actualidad. Incluso con tasas de interés elevadas en los años 70 y 80, los precios de las viviendas se mantenían contenidos y los ahorros crecían rápidamente gracias a rendimientos altos, lo que facilitaba reunir un pie para la compra. Hoy el panorama es radicalmente distinto. Aunque las tasas de interés sean más bajas, el precio de las viviendas se ha disparado y el peso del capital a devolver convierte las hipotecas en compromisos de décadas. Esto no solo encarece la vida, sino que desvía enormes cantidades de dinero hacia un activo que en términos económicos es poco productivo. La vivienda no genera bienes ni servicios nuevos, simplemente acumula valor y renta. Cuando grandes porciones del capital de una economía se concentran en bienes inmobiliarios, se reduce la inversión en actividades productivas, se limita la movilidad social y geográfica y se dificulta que los jóvenes se trasladen hacia donde existen mejores oportunidades laborales. No es casualidad que una proporción creciente de jóvenes adultos siga viviendo con sus padres, atados económicamente a un lugar específico, incluso cuando podrían ser más productivos en otra ciudad. A largo plazo, la concentración de riqueza en una sola generación genera un problema más profundo conocido como el dilema de la riqueza intergeneracional. Aunque el dinero eventualmente se hereda, muchas veces lo hace demasiado tarde como para impulsar la actividad económica. La mayoría de las personas recibe herencias cuando ya está cerca del retiro, y esos recursos suelen destinarse a financiar la vejez, no a emprender, innovar o formar nuevas familias. El resultado es una economía que depende de personas que esperan envejecer antes de poder comenzar realmente su vida productiva. Propuestas como los impuestos a la herencia suelen aparecer como soluciones, pero enfrentan una fuerte resistencia política precisamente por parte del grupo que concentra el poder electoral. Culpar exclusivamente a los baby boomers, sin embargo, sería una simplificación injusta. Actuar en beneficio propio y que las políticas reflejen la voluntad de la mayoría es parte esencial de la democracia. Además, hubo factores históricos fuera del control de cualquier generación. Un periodo excepcionalmente largo de paz, la apertura del comercio internacional y el acceso a energía barata impulsaron un crecimiento económico sin precedentes durante la segunda mitad del siglo XX. Este contexto permitió la acumulación de grandes fortunas, muchas de las cuales aún distorsionan las estadísticas actuales. La riqueza extrema tiende a concentrarse y rara vez desaparece, lo que magnifica la brecha entre generaciones. En última instancia, más que una cuestión de culpa generacional, este fenómeno refleja cómo las condiciones económicas favorables y el poder político pueden alinearse para beneficiar a unos más que a otros. Un desafío que las economías modernas deberán enfrentar si quieren volver a plantar árboles pensando en quienes aún no se sientan bajo su sombra.